Evangelio de hoy, sábado 30 de mayo del 2026, del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El bautismo de Juan, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta. Le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Santo Evangelio nos lleva a la continuidad de lo que es el Evangelio de ayer, ¿no? De cómo Jesús expulsa a los vendedores y el poder de la fe, sin duda. Recordemos lo que nos presentaba, o el mensaje en sí del Evangelio de ayer: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Y tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno les dice a ese monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo que cualquier cosa que pidan en oración, crean ustedes que ya se ha concedido y la obtendrán. Maravillosa, maravillosa continuidad de este Evangelio. Y es que cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros tenemos el don de poder enseñar, guiar, ser ejemplo, les decía, de poder inducir a las personas a actuar al buen vivir, a actuar al buen enseñar, sin duda nuestra vida debe de ser totalmente alegre, feliz. ¿A cuánta gente no le causa molestia que tú seas feliz? En tu alrededor, cuando tú andas feliz, la gente se enoja. Cuando tú andas contento, cuando tú andas bien, la gente te mira. Tus vecinos, ¿cómo te ven? Tus vecinos o tu misma familia, ¿cómo te critica? ¿No han escuchado o no han visto algunas veces de cómo la gente dice: mira, no trabaja y mira cómo le va? Miren, no hace nada y véalo, siempre feliz. Pero no es lo que tú haces, sino la alegría con que haces las cosas, la disponibilidad del poder hacer, la disponibilidad del poder ayudar. Hay mucha gente que nace con ese talento, con ese don. Y es que hoy podemos reflexionar este Evangelio de algo muy maravilloso, algo muy importante en nuestras vidas, de las gentes que pueden y no hacen nada. Fíjense, tú conoces gente que puede hacer muchas cosas, pero que no hace nada, que se la pasa de flojo, que se la pasa señalando, que se la pasa criticando, que se la pasa, cuestionando muchas situaciones. Hay gente crítica, hay gente que se la pasa solamente observando, pero nunca mueve un dedo. ¿Conoces a gente así? Por supuesto que hay mucha gente que tiene ese don, que tiene esa facultad para poder construir, pero se la pasa destruyendo. Siempre les hablo de esta radionovela del Padre Vicente, el diario de un cura de barrio. Y es que por ahí hay unos sketch maravillosos donde un personaje de esta radionovela pues dice:
¿por qué van a estar estas personas aquí? Si es la casa de Dios, ¿por qué van a estar en este lugar? Están ensuciándola, es la casa de Dios y ya viene el día de la Asunción y debemos de sacarlos. Y se refería a unas personas que habían estado en el templo, que el cura les había dado la oportunidad de que estuvieran ahí porque habían perdido su casa, porque no tenían un lugar y la iglesia se había habilitado como un refugio, pero el Padre con todo cariño, con todo amor, les dio pues un techo a estas familias. Pero este señor al que hago referencia se la pasaba señalando, pues ya que se salgan porque están ensuciando la casa de Dios, están ensuciando el templo. Y en lugar de ayudar, en lugar de buscar a lo mejor opciones y oportunidades para estas personas, él quería que lo sacaran porque era la casa de Dios. Él podía hacer muchas cosas, él podía ver otro tipo de situaciones, pero no. Hay gente que se la pasa, como decimos por ahí, muele y muele y muele, como cuchillito de palo, como decimos, ¿no? Algo muy coloquial, que no ayuda, pero cómo nos causa cierto malestar. De la gente que puede y no hace nada. ¿Conoces alguna gente? ¿Conoces a personas así? Y hay muchos ejemplos que pudiéramos presentar de esta manera, como los fariseos. Los fariseos que podían hacer tanto, pero no querían. El Señor Jesús siempre les decía, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera están bonitos, pero por dentro tienen al muerto adentro. ¿Conoces a gente así? Reitero, ¿cómo eres tú? Principalmente verificarnos nosotros. Verificar cómo está nuestra conciencia, si está alegre, está tranquila, está en paz, está feliz. Acabamos de pasar este tiempo de Pascua y en este tiempo de Pentecostés. ¿Cómo vivimos o cómo vives este tiempo de la llegada del Espíritu Santo? ¿A cambiar nuestra vida o simplemente a continuar como vamos? Porque les decía yo, muchas veces el diario vivir nos hace que nos alejemos de Dios. ¿Puedes? Si puedes es algo. Si puedes construye. Si puedes transforma, si puedes da, si puedes comparte, porque como decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es mejor dar que recibir. También tenemos la otra parte, hermanos, que dice los que hacen y no tienen autoridad, ¿no? Y es que los escribas se sentían con tanta autoridad como los sumos sacerdotes, ¿no? De poder imponer reglas, de aplicar leyes, y no hacía nada. Y es que nosotros lo vemos en nuestras autoridades, y no voy a hablar de alguna autoridad en específico, ¿no? Y tampoco quiero hablar de un fragmento o de una estructura que tiene un poder. Yo quiero hablar desde la autoridad de nuestra casa, que tenemos una autoridad muchas veces, pero no hacemos nada, que tenemos la manera de guiar a nuestros hijos, y hablo ahora en términos familiares, y no lo hacemos, los dejamos, decimos, que hagan lo que quieran, ya se le pasará, ya lo entenderá, ya comprenderá, pero nos damos incluso por vencidos sin antes actuar, nos damos por vencidos sin antes guiar, sin antes enseñar, sin antes motivar, sin antes, involucrarnos. ¿Tienes autoridad? ¿Tienes autoridad como los escribas y te la pasas señalando, o simplemente la tienes pero no quieres hacer nada? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida desde tu familia? ¿Cómo es tu vida desde tu persona? ¿Cómo es tu vida desde la parte laboral? Hoy debemos de reflexionar, porque tal vez el Señor hoy, cuando llegue a tu casa, cuando el Señor llegue a tu vida, te va a decir, mira, te di todos estos dones, todos estos talentos, ¿qué has hecho con ellos? ¿Han producido o se han quedado ahí enterrados? ¿O los has explotado? Con lo que te di, ¿a cuántos ayudaste? Con lo que te di, ¿a cuántos serviste? Con lo que te di, ¿a cuántos les beneficiaste? ¿O simplemente te beneficiaste tú?
La vida así puede ser, ¿no? Que muchas veces nosotros busquemos el propio beneficio y como les decía, tanto le pedimos a Dios, pero nosotros somos mezquinos, somos egoístas. El Señor puede llegar y decir, te di estos talentos, mira, te di el talento de ser un buen pintor y no pintaste, te di un talento de hablar en público y nunca hablaste, te di un talento de enseñar y no enseñaste, te di un talento para que escucharas y no escuchaste. Nos va a preguntar. Y tal vez seamos como esos escribas que tienen autoridad pero no hacen nada. Y reitero, tal vez seamos de pronto como ellos, de buscar, criticar y señalar a la gente y preguntarle con qué autoridad haces esto. Hay una reflexión que me encanta de un escritor que siempre tiene una vida espiritual, una vida que nos debe de contagiar en la parte de penetrar o dejar más bien penetrar a Jesús en nuestro corazón. Me gusta mucho porque cada obra escrita la cierra con una oración o la cierra con un mensaje de enseñanza espiritual. Pero hoy quiero hablar precisamente de una reflexión que él hace de una personita que anda buscando trabajo. La voy a narrar, obviamente no como está escrita, sino cómo se pudo comprender o entender a mi manera. De una personita que anda buscando trabajo, llega y encuentra trabajo en una escuela, el director le da la oportunidad de ser, de dar clases, la muchachita pues jovencita, con todo el ánimo y con todo el entusiasmo se pone a enseñar, con esas ganas de los jóvenes de aprender, no sé, de guiar a los jóvenes aún más o a los niños, pero el entusiasmo que vemos en los jóvenes, ¿no? Entonces esta chica pues llega y da clases y empieza a demostrar esa alegría, a demostrar sus conocimientos, a prepararse, y de pronto llega un supervisor de gobierno, ¿no? Y empieza a revisar los expedientes de cada uno y le dice, a ver, tráiganme el expediente de tal personita. Y revisa el expediente y la manda a traer y le dice, oiga, ¿por qué está dando clases usted sin ser maestra? ¿Por qué está dando clases usted sin estar preparada? ¿Por qué está haciendo lo que no tiene usted la autoridad para hacerlo? El libro nos narra que la chica se puso de pronto agobiada, triste, señalada, marcada, porque fue en todos, ¿no? A través de esa famosa aula donde se reúnen todos los maestros, ¿no? Entonces se lo dice, ¿cómo se atreve a hacer esto? Y la chica lo voltea y se le queda mirando y le dice, yo hago lo que usted debería de hacer. Yo hago lo que muchos no hacen, sin tener tal vez un documento que me acredite, sin tener tal vez un documento que avale lo que hago, pero lo hago por amor, lo hago por servicio, lo hago porque es un don y un talento que yo tengo. Imagínense ustedes, a veces mucha gente llega a decirnos que no hagamos las cosas, pero seamos como Cristo, seamos como Jesús. Yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. No les voy a decir, y no es porque no quiera, simplemente porque mi enseñanza va más allá de su comprensión. Mi enseñanza va más allá de lo que ustedes puedan señalar. Mi enseñanza es mucho mejor de lo que ustedes hacen. Así que hoy, queridos hermanos, esta reflexión que nos lleve a nuestra casa, a nuestra vida, que esta reflexión del Evangelio nos haga empezar a actuar, que nos haga empezar a poder aprovechar esos talentos y esos dones. Si eres bueno para servir, empieza a servir. Si eres bueno para cantar, canta. Si eres bueno para bailar, baila. Si eres bueno, tal vez, no sé, para
hay tantas cosas, tantas obras de arte para pintar, no sé, para acompañar, para citar, hazlo. Y me refiero a citar, a lo mejor en un ámbito de escuchar, como los psicólogos, como algún guía de acompañamiento. Si tienes ese don, aplícalo en tu vida. Si tienes ese don, compártelo, no te quedes con él. Sé instrumento de paz, sé instrumento de amor, sé instrumento de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.